nombre es Raymond Ayala, conocido como Daddy Yankee. Esta es mi historia. Ahora es conocido como el rey del reggaetón y sus temas suenan por todo el mundo. Pero antes de romper récords, Daddy Yankee tuvo que renunciar a su sueño debido a sus problemas personales y una bala perdida que pudo haber terminado con su vida. De un joven soñador al Salón de la Fama. El día de hoy hablemos de la historia y evolución de King Daddy. Cuando todavía no se ganaba el apodo de Daddy Yankee, era simplemente Raymond Ayala, un joven adolescente con muchos sueños por delante, nacido el 3 de febrero de 1977, en uno de los países con muy pocas oportunidades económicas, siendo Puerto Rico. Este pequeño joven en un principio simplemente soñaba con convertirse en un gran jugador de béisbol, pero creciendo en un barrio humilde y conflictivo, sus oportunidades no parecían ser muchas. Pero al llegar la adolescencia, Raymond empezó a interesarse en el breakdance y en el rap, y con este último empezó a cantar algunos temas como pasatiempo, pues se identificó mucho con el rap y sus letras, que se adaptaban más al cómo era su vida en esos momentos. Por esos años de interés en el rap, conoció a Pedro Torruelas, mejor conocido como DJ Playero, un DJ independiente que tenía unos cuantos beats para enseñarle que mezclaban el ritmo clásico del reggae con unos toques de hip hop, que claro, se acompañaban de rimas improvisadas. Playero vio talento en el joven Raymond para hacer rap y así empezaron con unas cuantas grabaciones muy caseras, pero que otros jóvenes de su zona empezaban a escuchar a todo volumen y pronto se fueron difundiendo por todo Puerto Rico. Así, ambos se pusieron manos a la obra para por fin tener el reconocimiento que merecían. Y fue así como nació el primer tema de Raymond en un álbum, Persígueme, no te detengas. Persígueme, no te detengas porque Daddy Yankee te van a decir. Raymond tenía más a la música como un hobby para ese momento, pero su desarrollo de personaje vino en dos momentos muy importantes. En primer lugar, se casó demasiado joven, tan solo a los 17 años. Y es que a esa edad ya hasta era papá. Y una de las tragedias más difíciles que tuvo que enfrentar en su juventud fue una bala perdida que le llegó de la nada mientras se encontraba caminando. Esta se quedó en su fémur, obligándolo a recuperarse por todo un año, arruinando por completo todos esos sueños de ser beisbolista a los que terminó por renunciar. El béisbol perdió una posible estrella, pero la música estaba ganando un king. DJ Playero y un nuevo nombre en su historia, como lo fue Nico Canadá, fueron el mayor apoyo para Daddy Yankee. Con su sueño de béisbol perdido, Raymond se resignó y fue así como sacó su primer álbum, llamado No Mercy, en 1995. Un dato curioso es que ese álbum fue firmado con el nombre de Yankee en memoria a ese pasado sueño beisbolista. Al nombre poco a poco se le fue agregando el Daddy. Dentro de la isla de Puerto Rico se traducía como Gran Papá. Y esto por el éxito que fue ganando como cantante. Aunque apodos, títulos y nombres tuvo muchísimos, pues era tan simpático que sus fans, sus amigos y hasta sus colegas le tomaron aprecio. Con tantas personas a su alrededor, Daddy Yankee comenzó a convivir con otros estilos y formas de cantar su música. Y en lugar de pelearse con otros géneros, Daddy Yankee se convirtió en una esponja que absorbía tendencias. El rap era su origen, pero siguiendo los pasos de uno de sus ídolos, Vico C, tomó como propio al reggaetón, un estilo que estaban haciendo junto con él, y así se convirtió en uno de sus mejores representantes. Fue tan pionero en el reggaetón que fue uno de los primeros artistas en sacar 2 álbumes de solo este género, con el que compartió protagonismo: el Cártel de Daddy Yankee en 1997 y Cártel 2, Los Cangris en 2001. Tan solo el año siguiente sacó otro álbum en solo, el Cangri.com, y con ese pequeño álbum empezó el viaje de Daddy Yankee fuera de la isla que lo vio nacer. Y es que alguna que otra emisora latina de Estados Unidos
pusieron algunos de sus temas de este álbum, pegando éxitos como El Gran Robo. Y esos primeros pasos fueron suficientes para que en el mismo año se llevara a cabo el primerísimo Reggaeton Tour, una gira de conciertos para darse a conocer en Estados Unidos. Y así, Daddy Yankee pisó escenarios de Filadelfia, Springfield y Boston. Y al año siguiente, en 2003, editó el álbum de los Hammer&Ness, una recopilación que juntó temas nuevos y otras canciones viejas que se habían quedado sueltas, pero que el nuevo público necesitaba escuchar. Al siguiente año, 2004, llegaría la fama definitiva y del reggaetón, con el álbum Barrio Fino, que vendió 2 millones de copias en todo el mundo. Ahí llegaron los premios Lo Nuestro y el Latin Billboard, y por supuesto, el sencillo que todos recordamos, Gasolina, de este mismo álbum, y fue nominado a los Grammys y a los MTV. Daddy Yankee seguía fiel al reggaetón, pero como lo había hecho anteriormente y viendo que a Calle 13 le funcionó, metió ritmos que le tiraban más al hip hop y al rap, y en algunas canciones hasta le metió salsa, un género que siempre quiso hacer porque le hacía bailar. Esta combinación en el álbum fue tan exitosa que llevó a Daddy Yankee de gira por toda América y Europa, y hasta países como Francia e Italia, donde ni siquiera se hablaba el español. Este álbum lo podríamos considerar como uno de los más exitosos, ya que se encontraba hasta en las listas de superventas en Japón. ¿Quién diría que los japoneses también perrean? Ya para 2006, la revista Time puso a Daddy Yankee en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Y con eso, nadie adivinaría que unos años antes estaba renunciando a uno de sus sueños. Aún con todo ese éxito y que Barrio Fino ya era un álbum top que había marcado historia, Daddy Yankee no se detuvo y siguió trabajando en la música, sacando nuevos álbumes y giras, y como ya decidió hacerlo costumbre, siguió estando abierto a nuevas tendencias y estilos. Así, al año siguiente de salir en la revista Time, sacó El Cartel de Big Boss 2007, donde puso otra vez un poco de hip hop y para promocionarlo, continuó dando conciertos que ya superaban en audiencia a otros artistas de géneros más tradicionales. Un año después también le entró al cine, protagonizando la película Talento de Barrio. Y cómo no, también compuso la banda sonora a la que le puso el mismo nombre. Aunque la película no es 100% autobiográfica, sí refleja las condiciones de vida de los barrios marginados en Puerto Rico, mismos donde él creció. El siguiente álbum llegó 2 años después, en 2010, con el nombre Mundial, ya reflejando en lo que se habían convertido él y el reggaetón. Aquí le puso a los temas otros ritmos como merengue, y así de Mundial fue que planeó otra gira, esta para 2 años después. En 2012 inició Prestige, la gira que volvió a pasearlo por todos los rincones del mundo. Los temas de Prestige lideraron entonces el top de las listas Billboard, con grandes canciones como Lo Bomba, que fue nominado a los Grammys, y Limbo, parecía que todo lo que tocaba se hacía oro. Un año después de Prestige, pegó el álbum de King Daddy en 2013, en el que ahora sí predominó el reggaetón, con temazos como Ora por mí, que es el más personal de todos que hay en su carrera. En 2015 sacó la segunda parte de King Daddy, pero al igual que el nombre poco creativo, no superó a la primera parte. En 2017 volvió a hacerse mundial cuando sacó Despacito junto a Luis Fonsi, la cual fue un rotundo éxito en las listas de Billboard. Fue la primera canción en español en lograr esto después de la Macarena, y el video en YouTube alcanzó el 1 billón de vistas en ese mismo año, convirtiéndose en el video más visto y haciendo historia en todo internet. Con el enorme éxito de Despacito, Daddy Yankee se convirtió en el artista más escuchado en Spotify. También rompió récord, ya que fue el primer latino en hacerlo. Con tantos logros, Billboard lo puso en el Salón de la Fama en 2021, siendo también el primer artista latino en formar parte de ese grupo de artistas, que son premiados por crear cambios culturales a través del mundo. Y así, al año siguiente, Daddy Yankee anunció su retiro, después de sacar Legend Daddy del 2022, su último álbum.
Así terminaría la exitosa carrera que empezó con Raymond a los 17 y terminó con Daddy Yankee a los 45 años, para después convertirse en el artista de música urbana más vendido de todos los tiempos, el rey del reggaetón. ¿Y ustedes creen que el éxito lo tiene bien merecido o el Salón de la Fama era para alguien más? Dejen sus respuestas en los comentarios.